Bendición, aquí el pastor Carlos Armando, contento porque estamos aquí nuevamente en Transformando Nuestro Pueblo, hoy en Dialogando con. Pero primero, ¿qué hace que todavía no te has suscrito a nuestro canal? Tienes que suscribirte al canal, haznos ese regalo, suscríbete al canal, dale like al contenido, comenta el contenido, si te gusta o no te gusta. Lo importante es que comentes el contenido, el video. Quiero leer tu comentario y tu opinión sobre el tema. Número 3, ¿qué hace que todavía no has dado la campanita? A la campanita, comparte, suscríbete, dale a la campanita, comenta, todo eso, hazlo en este momento para que este video se siga compartiendo y se siga llegando la palabra del Señor. En esta ocasión hicimos un dialogando con la doctora Arlene Calderón y se tuvo que dividir en 2 videos, así que la primera parte hoy sale y el contenido es muy intenso, muy interesante. El tema: la espiritualidad, la salud mental, una línea muy finita. Espero que lo disfrutes. Esto es Transformando Nuestro Pueblo, dialogando con el pastor Carlos Armando. Disfrútalo. Bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando, contento porque estamos nuevamente aquí en Dialogando con el pastor Carlos Armando, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y ahí decimos en Caguas, nuestra iglesia, una gran familia. Y qué bueno que estamos aquí en esta noche en este diálogo. Para mí este diálogo es de suma importancia porque el tema que vamos a trabajar es un tema que mayormente no se trabaja en la iglesia por la cultura o por lo como se formó la iglesia en sí de no pensar que la salud emocional, la salud mental es parte de la espiritualidad y mi interés como pastor es crear conciencia y que podamos manejar, ¿verdad?, la salud emocional como parte de nuestra espiritualidad, el concepto íntegro, ¿verdad?, y nuestro cuerpo también. Y para eso yo no voy a trabajar solo el tema, porque yo no soy... mi profesión es trabajo social. Trabajé en salud mental en el hospital San Juan Bautista de Cagua en el 2001 por allá y trabajé también en el hospital Pavía Behavioral en salud mental. Pero mi profesión en sí no es trabajar con pacientes, que trabajé mucho tiempo con pacientes, y para eso yo tengo que invitar a un profesional que hable sobre el tema y que me ayude en el concepto de salud mental. Pero antes de presentar al invitado, a la invitada, no olvide dejar su comentario. Si tiene alguna pregunta, la puede dejar en los comentarios, que vamos a estar pendientes. Saludos a la hermana María Torres de Sengotita. Dios te bendiga, María. Gracias por siempre conectarte con nosotros aquí en la iglesia o donde quiera que nos esté viendo, porque también estamos transmitiendo en la página del pastor Carlos Armando y en la página mía personal. Ahora bien, quiero contar tres historias antes de presentar a la invitada de esta noche, porque esas 3 historias son las que nos van a dar el pie forzado para discutir el tema de la espiritualidad, la salud mental, una línea muy fina. Yo cuando trabajé en el hospital de salud mental, recuerdo una vez de este paciente que llegó y a mí me tocó hacer el cernimiento. El cernimiento es la entrevista inicial que se le hace al paciente cuando llega al hospital. Me dicen: Carlos, te toca hacer el cernimiento a tal paciente. Cuando llego allí, me reúno en la oficina con el paciente y comienzo a hablar con él. El paciente no me respondía. Yo le preguntaba su nombre y no me respondía. Él estaba como decimos, en un shutdown. Él no respondía a las preguntas, a nada. Y yo cuando miro a su esposa, yo la miro y se me hacía reconocida. Y era una cantante muy reconocida en Puerto Rico, en Latinoamérica. Y yo le pregunto: ¿usted es fulana de tal, verdad? Yo soy cristiano y conocí a ella. Y me dice: sí, soy yo. Es que mi esposo es pastor y lleva 7 años sin tomar vacaciones. Y el estar tanto tiempo sin coger vacaciones, emocionalmente, como decimos los boricuas, se fundió, le dio un shutdown o un burnout.
ese es el primer panorama que presento. Cómo la iglesia trabaja un asunto como este del pastor que se quema emocionalmente porque trabaja y no piensa en su salud emocional porque mientras más trabaje para la iglesia, mejor está con Dios. El segundo es cuando hice mi práctica de trabajo social. Voy un día a atender un caso. Mi práctica yo la hice en mesas sociales en Carolina. Y cuando voy a atender este caso es una señora que llama porque su esposo supuestamente la había agredido y la había marcado. Y cuando yo la estoy entrevistando a esa señora, me percato que ella realmente está u- en un nuevo comienzo en una iglesia y el pastor le había dicho que dejara los medicamentos porque ella estaba sana. Y en ese momento ella estaba tan psicótica que ella se había agredido ella misma, se había automutilado y había dicho que quien lo había hecho es su esposo. Y el pastor le había dicho que dejara los medicamentos porque ella estaba sana. Así que ese es el segundo caso, cómo la iglesia maneja todo esto de la salud emocional. El tercer caso es un pastor que también llega al hospital de salud mental. Yo no sé qué era pastor, un pastor totalmente emocionalmente afectado. Era una persona que estaba totalmente ida en todo sentido de la palabra. Su comportamiento, alucinando, está totalmente estaba en el hospital porque necesitaba estabilización y necesitaba medicamentos. Entonces, ¿cómo la iglesia maneja todo este tipo de casos de salud emocional y la espiritualidad? Porque mayormente nosotros conocemos que mayormente llega alguien a la iglesia o es un demonio que tiene que reprender el demonio o simplemente con orar se resuelven las cosas. Con orar se resuelven las cosas. Así que para eso yo he invitado aquí a la doctora Arlín Calderón. Saludamos a Arlín Calderón y usted bendiga a Arlín Calderón. Arlín Calderón es psicóloga. Arlín, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Dios te bendiga, sí, estoy muy bien, ¿verdad? Aquí agradecida de poder estar compartiendo este espacio contigo. Muy bien, muy bien. Arlín Calderón es psicóloga, aquí trabaja en Puerto Rico. Yo la conozco hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo, tanto tiempo que ya me vio nacer, porque ella es prima mía. yo, yo no quise poner el segundo apellido para que la gente no dijera, ah, pues son familia, pero ella es Arlín Calderón Gerena. Así que es mi prima de parte de madre. Así que una de tantos primos, ¿verdad, Arlín? Porque somos muchos. Sí, somos con 20 y pico, ya llegamos a los 30, no, ya perdí la cuenta, ¿verdad? De cuántos Somos años muchos éramos primos. 22. Sí, porque eran 12 tíos, así que imagínate, ay Dios mío, pero qué bueno, para mí siempre mi infancia fue una bendición porque la familia siempre se reunía, siempre fue una bendición grande compartirlo con la familia. Pero yo tengo aquí a Arlene, ya tú escuchaste los tres casos que estoy mencionando. Eh, quiero abundar y mi interés a los que nos están escuchando, mi intención es que podamos vamos, yo lo voy a decir así, jamaquearnos, jamaquear a la iglesia, a los que nos está escuchando, y que podamos sentirnos responsables de la gente que llega a nuestra iglesia, sentirnos responsables de la gente que llega a nuestra congregación, y que podamos aprender, porque la realidad es que siempre en la vida se aprende y si no tenemos conocimiento, pues hay gente que sí tiene conocimiento que podamos, que puede servirnos de ayuda y de bendición. Así que antes de hacerte la pregunta, Lynn, mira quién nos está saludando por aquí. ¿Quién es esa señora que está ahí? Saludos a Araceli Gerena, mi madre y la tía Titi, del pastor. Titi, bendición, bendición. Esa es mi tía mayor, mi tía mayor. Así que, No bueno, pues vamos a podíamos. comenzar. Yo te pregunto, Lynn, ¿verdad? Y quiero hacerte la pregunta con mucho respeto. Juan, tú como psicóloga eres cristiana, perteneces a la Iglesia Bautista de Carolina, trabajas, das tu servicio también allí, ¿verdad? De voluntaria en la iglesia, trabajas todo ese tipo como psicóloga. ¿Cuán capacitada está la iglesia, los ministerios?
en tus años de experiencia, porque llevas toda una vida en la iglesia, también como profesional, ¿cuán capacitada están las iglesias para cumplir con esta demanda, verdad? Que hoy en día, porque años atrás no existía este concepto de que tiene un problema psicológico, ¿verdad? Pero hoy en día hay más conocimiento. Y cuán capacitada está la iglesia para manejar todo esto? Sí, la iglesia está capacitada para manejar todas estas cosas en la medida en que pueda entender que nosotros somos unos seres integrales, ¿verdad? Que tenemos una parte emocional y tenemos parte espiritual y tenemos una parte física. Y en el momento en que la iglesia pueda reconocer que aunque están interconectadas, cada una de ellas Ajá. pues, requieren una atención especial, ¿verdad? Particular para cada una de ellas. Así que a pesar de que, y se ha visto, ¿verdad? Yo he visto dependiendo, hay unas iglesias que sí le van a dar más importancia a la parte emocional y pueden establecer esa diferencia. Y hay otras que no, hay los extremos, ¿verdad? Hay unas Ujú. iglesias que pueden lo que decimos que es espiritualizarlo todo, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, de que cuando llega alguien, pues lo que hacemos es, independientemente del cuadro que tenga, todo lo vamos a explicar de una forma espiritual y vamos a orar y se supone que eso sea suficiente. Pero sí hay otras iglesias que tienen esa conciencia y que tienen una visión más integral de lo que somos nosotros y en la medida que los reconozcan, pues pueden darle espacio a traer profesionales o a capacitar a sus líderes y a sus pastores en el área de la salud mental. O sea que es importante destacar que aunque se parecen mucho y hay unos comportamientos, o sea, tanto la espiritualidad como la salud mental se van a reflejar en el comportamiento de la gente. Así que ahí es, Ujú, el comportamiento. por eso es que está esa línea fina. Entonces, en la medida que la iglesia pueda entender que aunque las dos se parecen, están conectadas, no son lo mismo. Porque, por ejemplo, pues unas intervenciones espirituales son va una persona a donde un pastor y se le va a dar una consejería bíblica, ¿verdad? Se pueden usar disciplinas espirituales, pero ese pastor puede discernir que hay algo más allá y que si él no está preparado en el área de salud mental, pues no puede darle una intervención específica para eso. No, y lógicamente, mi intención no es que, por ejemplo, yo soy pastor, pero a mí no me corresponde intervenir en un paciente psiquiátrico, pero sí puedo discernir y puedo identificar que este paciente, esta persona, este hermano, tiene una condición que no necesariamente es espiritual, que yo tenga que orar allí en ese momento y echar aceite y reprender un demonio y posiblemente provocar más, ¿verdad? Que se descomponga la persona, o vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que se descompense, es la palabra correcta, que se descompense porque estoy reprendiendo y provocando más sus emociones, sin saber que esa persona posiblemente lo que tenga es un problema de salud emocional que necesite un profesional que la estabilice y que pueda manejar sus emociones. Por ejemplo, en la Biblia se habla constantemente del cuidado de la salud emocional. Yo utilizo mucho, y mira, se puede utilizar ejemplos de personajes bíblicos que vivieron un proceso difícil de crisis y que posiblemente, mira, se pudiera diagnosticar, vamos por un ejemplo de Job. Arlene, si tú tienes a Job de frente, a Job, perdió todo y el individuo te dice, yo maldigo el día en que yo nací. Maldigo el día en que nací desde el vientre de mi madre. He perdido todo, estoy harto de la vida. ¿Qué tú le vas a decir? Vamos a decir, no, que tenemos, saca eso, reprende esos pensamientos. No, necesitaba algo más que una reprensión, ¿verdad? Una validación, primero una validación de unos sentimientos, porque Job estaba pasando por un proceso de duelo, ¿verdad? Que son procesos que se dan donde la persona va a manifestar su dolor
de diferentes formas, y lo que pasó, Job, fue una pérdida múltiple. Me gusta lo que acabas de decir, porque tú me estás diciendo a mí que yo no tengo que decirle no hagas eso, no reprendas, no te pongas así, sino que tú me estás diciendo que mi responsabilidad es validar cómo él se siente, porque caramba, está viviendo un tiempo difícil. O sea que no, sácate eso de la mente, porque Dios está contigo como poderoso gigante y no puedes sentirte así. No puedes sentirte así. Al contrario, yo te entiendo, cierto o falso. Obvio, yo Sí, entiendo por lo que estás pasando. sí, Entiendo a eso tú te refieres de validar al comportamiento de validar Job. y de que esos son sus sentimientos, y lo otro concepto que se usa es normalizar. O sea, que son reacciones normales ante una pérdida tan fuerte, sabiendo que la persona va a pasar por unas etapas. Y ese conocimiento profesional, ¿verdad? Hay que saberlo a la hora de poder intervenir, de que la persona va a pasar por unas etapas y que al principio hay que dejar que esas emociones y esos pensamientos fluyan, que eso es lo que le va a traer el alivio. Pues claro, entonces pues no podemos restringir a una persona que llega a tu oficina y que quiera llorar, que quiera sentirse abrumado, pues decirle no lo hagas porque Dios está contigo. Es que aunque nos sintamos así, Dios está con nosotros, es lo que quiero llevar, ¿verdad? Aunque nos sintamos que tenemos deseos hasta de morirnos, hasta ese mismo deseo, Dios está con nosotros para ayudarnos. Ahora, no podemos decir a la persona no hagas eso porque eso está mal, porque es parte del desahogo, ¿verdad? De un proceso que él está viviendo. Si Qué una interesante. persona, sí, una persona que vaya, por ejemplo, con la situación de Job, y que me dijera esas cosas, no es lo primero que no pensaría, a la primera intención de que tiene un problema espiritual, ¿verdad? Aquí está pasando por un proceso de duelo, y es normal es normal lo que él está expresando para la situación en la que está pasando. ¿Okay? O sea, Pero ya, yo no tengo ese conocimiento. Llega una persona así, Señor, te reprendo ahora mismo, reprendo esos pensamientos, reprendo ese espíritu de muerte, reprendo este espíritu. Y eso no fue lo que ocurrió tampoco con Job, ¿verdad? Ahí, pero a lo que voy es que si no tengo ese conocimiento, posiblemente yo haga más daño que bien a una persona que llega a mi iglesia. Posiblemente yo haga más daño a alguien cuando no tengo la capacidad de entender y ponerme en el lugar de la persona y validar, que es lo que tú estás diciendo, Arlene. Validar que Job dijo, yo maldigo el día en que nací del vientre de mi madre. O sea, como un pastor, como un ministro, como la iglesia, llega una persona así y yo le valido eso para que la persona pueda entonces bajar, porque si yo me pongo a decirle, no, eso está mal, pues entonces voy a aumentar ese sentido de desgracia, aumentar ese sentido de coraje y de ira, ¿cierto o falso? yo le digo que eso es añadir dolor al dolor. Sí, La estoy persona de va acuerdo con contigo. un dolor intenso y uno le va a añadir el sentido de culpa, y poniendo en riesgo esa relación con Dios, que en algún momento la persona va a llegar ahí, porque en los procesos de duelo la persona puede tenerle, eh, puede sentir coraje hasta con Dios, y todas esas cosas, eh, uno las va a ver. Yo estuve muchos años trabajando con personas en duelo en la iglesia, y sí le dábamos ese espacio, y a veces se sentían culpables de sentirse así. Por eso es importante el conocimiento, que esas personas hay que normalizar y validar esas emociones, porque ellas lo que están buscando es algún tipo de alivio, y nosotros, si vamos a juzgarlo, ¿verdad? En el momento que vamos a ir, y encima de eso los vamos a poner de malas con Dios, ¿cómo tú vas a decir eso? Al Ajá, ajá. contrario, Dios te entiende y Dios está ahí y sabe por lo que está pasando, y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que sufriera y padeciera, como dice en la Biblia, que no tenemos un Dios que no sabe lo que nosotros estamos pasando. O sea, que es Qué importante interesante. tener ese conocimiento, que la persona pasa por unas etapas, y que al principio hay que dejar que fluyan todas esas emociones y esos sentimientos, y de lo menos que se tiene que preocupar es
de Dios, porque el Señor está ahí y sabe por lo que la persona está pasando y conoce el corazón de la persona. Interesante. Me mencionaste ahorita sobre el concepto integral de la salud mental y de la espiritualidad. Y yo quiero compartir contigo una definición que me gustó mucho. Esa definición, yo tuve un profesor que murió hace poquito, se llama Juan Beck, se llamó Juan Beck. Y en esa definición, y estoy hablando de la espiritualidad, tú me vas a definir la salud mental, pero él define la espiritualidad como el caminar por la vida desde la fragmentación, desarmonía y desintegración hacia la totalidad, armonía e integración. Y mira lo interesante que me gusta de esta definición: en mis relaciones con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación. O sea, para mí la espiritualidad no es simplemente este concepto de ayuno, oración y se quedó ahí. De hecho, yo no creo que la espiritualidad sea solamente, como decían antes, la boa. Ahora hay ayuno, ya todo se resuelve. Para mí es algo más complejo. Y el doctor Juan Bay dice que es la integración. ¿Verdad? Y es un caminar hacia la fragmentación. Nos vamos rompiendo, pero nos vamos formando hacia la fragmentación con Dios, conmigo mismo, con la humanidad. Y él incluye también la naturaleza, ¿verdad? El mundo. Y yo creo que ese concepto espiritual abarca todo ese sentido de lo integral, de mi cuerpo, mi vida con Dios, la familia, la sociedad. Y es un concepto muy amplio. Y yo creo que si la iglesia definiera la espiritualidad de esa manera, iríamos por un mundo mejor en cuanto al cuidado de nosotros, de los demás. ¿Y cómo tú defines salud mental, Arlene? Como tú como psicóloga, doctora, hay una definición, ¿verdad?, que quiero que comparta con nosotros. Sí, es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud mental es un componente integral, ¿verdad? Volvemos a mencionar esa palabra, y esencial de la salud. Es un estado de bienestar en que la persona maximiza sus capacidades y es apta de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Impacta la capacidad de pensar y manifestar sentimientos, interactuar con los demás y disfrutar la vida, ¿verdad? Se ve más desde un proceso de cómo la persona se ajusta a su diario vivir, a la vida, cómo enfrenta los estreses, las situaciones de la vida. Ya como vemos, espiritualidad es más como una conexión que hacen las personas. O sea que en esta definición de salud mental se trata más de cómo la persona se va ajustando, tiene habilidades de establecer relaciones interpersonales sanas, puede resolver problemas, puede manejar sus emociones. Todas esos son los componentes. Puede sanar, puede superar situaciones difíciles en la vida, que tenga las herramientas para eso. O sea, que es como la persona puede vivir de una forma ajustada, ¿verdad? Que se pueda ajustar a su vida, a su diario vivir de una forma saludable. O sea, que abarca diferentes cosas y es parte integral de la salud en general. De hecho, todas las condiciones, aunque sean físicas, tienen un componente psicológico, ¿verdad? Con la actitud con Claro. que uno pueda enfrentar una enfermedad, uno se puede sentir peor o mejor, ¿verdad? Así que se interconectan y lo que afecta a una va a afectar a la otra, incluyendo la espiritualidad. Me gusta el concepto integral, ¿verdad? Porque es parte, definitivamente tiene que ir enlazado con la espiritualidad, porque es que es parte. Y por eso es que yo pongo en el tema que es una línea fina, porque como y con eso vamos a terminar más tarde, ¿verdad? Es una línea muy fina a lo que es la espiritualidad y la salud mental. Eh, hay factores, Arlene, que afectan nuestra salud emocional como creyentes y como seres humanos. Vamos a ponerlo así, como seres humanos. ¿Qué factores afectan al ser humano
en la salud mental? Sí, hay varios factores. Está el factor social, como son las situaciones económicas, lo que estamos viviendo, ¿verdad? La El pandemia. COVID, el bendito COVID. El COVID a nosotros los terremotos son situaciones ambientales también que van a impactar la salud mental, cambios sociales que sean rápidos, ¿verdad? Que la pandemia ha hecho que haya unos cambios rápidos también, ser excluido socialmente, la violencia, criminalidad, esas cosas impactan ese aspecto social, los factores psicológicos como son el estrés, rasgos de personalidad, las adicciones, el maltrato, todo el abuso, factores biológicos que son enfermedades físicas, como había dicho. Yo tengo clientes que llegan y yo les pregunto cómo están. Pues me siento mal, pero es porque estoy enfermo. ¿Sí? Y como tengo tanto dolor, Porque estoy qué? No te enfermo, escucho bien. A veces como que hasta la señal está media rara, Lin. No sé si te puedas ubicar. pues ¿Cómo? me oyes bien ahora. Te escucha, pero de momento como que te frisa. No sé si soy yo, pero a veces te me frisas de momento. Yo te veo a ti bastante bien, ¿verdad? No Está, me ha ocurrido. está Sí, bien, perdona, pero no escuché la última parte. Ve, ahí te sí, frisaste. pues, que yo tengo clientes, ¿verdad? Que le pregunto Ajá, cómo es. Y yo, pues, soy psicóloga, así que estoy viendo la parte emocional, pero me dicen, me siento claro. mal, pues porque estoy enfermo, he estado con dolor físico. O sea, que ahí es que vamos, que hay factores biológicos y hay unos, que esto es bien importante, hay unos desbalances químicos en el cerebro que Claro. impactan la salud emocional y estructuras, ¿verdad? Estructuras Ajá. cerebrales tienen que ver con el comportamiento, las hormonas también, ¿verdad? Como las mujeres, por ejemplo, que tienen el síndrome premenstrual, que antes de tener la menstruación están más sensibles, lloran más, Ujú. y las experiencias de la vida también esos son factores que contribuyen Oye, a pero, la salud mental. pero que te interrumpa, vamos a mencionarlo. La, la, los líderes religiosos que nos pasa la andropausia y la menopausia. Si yo no Ah, conozco esos factores, bueno, yo que soy hombre y tengo 44 años, si yo no sé que yo voy a tener andropausia y que estoy cerca de eso y no sé manejar, oiga, yo estuve en una conferencia, Arlene, yo estuve en una conferencia donde el psicólogo que habló, el doctor que habló, que era pastor, cuando habló de los casos, a mí me estremecía porque ahí que tuve como los pastores se empiezan a enamorar de las jovencitas de la iglesia, porque no conocen su cuerpo y no conocen su mente. Y cuando llega la andropausia en el hombre crea unas sensaciones que si no las conozco me va a hacer daño al ministerio y a la vida de mi familia en todo sentido de palabra. Igualmente la mujer, si no sabe que tiene menopausia, si es pastora, va a comenzar a atacar a la gente, sentirse culpable, sentirse amenazada, perseguida por la gente, porque si no conoce esos factores biológicos, ¿verdad? Vamos a hacer más daño que bien dentro de la iglesia. Y a eso es que yo quiero ir llevando. sí, y la situación es que lo que no se identifica no se puede resolver, ¿verdad? Si uno no sabe qué No es lo que conozco, si está no pasando, conozco, ¿sí? Si no sale a la sé luz, que sé yo que tengo andropausia. Y me da con ponerme ropa más pegadita y llegar a la iglesia ahora y comprarme un carro deportivo porque nunca lo tuve y ahora tengo la sensación de que las nenas me miren, ¿sabe? Como pastor y aparecer en Facebook 20.000 fotos para que la gente vea que cuán bueno estoy. Entonces, eso hace daño porque al fin y al cabo es un factor psicológico que hace daño. Nos hace daño a nosotros, a nuestra familia y a la misma iglesia. Entonces, esa es mi intención, que conozcamos, ¿verdad? ¿Dónde yo estoy ubicado? Mira, por ejemplo, Arlene, cuando yo caso a alguien, yo caso y yo le presento las 5 etapas del matrimonio. Porque yo quiero que tenga las herramientas para cuando esté en ese momento, caramba, el pastor Carlos me dijo que yo iba a pasar por esta crisis. Porque las 5 etapas de matrimonio son crisis todas.
todas son crisis. No hay nada bonito, no hay nada lindo en las etapas. Todas te llevan a una crisis, a una duda, a algo, ¿verdad? Pero si no las conozco, pues entonces que vienen los divorcios, que mi esposa no me entiende, que tiro lo otro. Entonces, de igual manera pasa con la salud emocional. Si no conozco mi cuerpo, no conozco mis emociones, puede ser que entonces me haga más daño. Perdón que interrumpa, puedes seguir. Y, Ya me no, desahogué. y uno mismo, ¿verdad? Puede ver los cambios que se están dando en uno mismo. Y si te pasa eso que tú describiste, también que alguien tenga misericordia y te diga, mira, y tú no te has dado cuenta, tú como que te estás desviando por ahí. Que te diga, mi hermano, usted tiene esa andropausia encendida, bájale 5 a eso. Mejor, así que mejor que te des cuenta tú, que como que yo estoy haciendo las cosas distintas, ¿verdad? O sea que a lo que vamos es que hay, así somos, no, la cosa no es tan sencilla, porque son muchos factores los que van a Sí, influir en la salud mental. Así que los profesionales de la salud mental pues tienen que tener, le dan esas herramientas, ¿verdad? Para que la persona pueda lidiar, y para eso es la preparación de profesionales de salud mental. O sea que lo que requiere cada una de ellas no es posible, ¿verdad? Que la iglesia o el pastor pueda, perdóname, estás ahí, estás ahí. sí, no, apareció en la pantalla, sí, que, que, que son muchas estrategias, ¿verdad? Para las diferentes condiciones que pueden surgir emocional o mentalmente, que no es posible que la iglesia pueda cubrir eso, o el Claro. pastor pueda cubrirlo. O sea, que por eso es importante que, como dicen, zapatero a sus zapatos. O sea, porque, por ejemplo, si hay un desbalance químico en la persona, pues eso es la meditación. A veces ni siquiera los psicólogos podemos intervenir con una persona que tiene un desbalance químico tan fuerte. Tenemos nosotros mismos que enviarlo primeramente a un psiquiatra. O sea que la iglesia no puede cubrir todas esas partes, porque tampoco Claro, hay un claro. solo profesional de salud mental, ¿verdad? Hay consejeros que se dedican a trabajar situaciones, entonces estamos los psicólogos que vemos cosas clínicas, están los psiquiatras, o sea que hay diferentes profesionales para la salud mental, y nosotros no podemos pretender entonces que el pastor, ¿verdad? O la Lo iglesia sepa pueda todo. cubrir todas. No es posible, ¿verdad? A menos que No, sea, ¿verdad? Hay pastores que son psicólogos, pastores que son psiquiatras, que ahí saben un poquito, ¿verdad? Pueden integrar un poquito más, claro. y a lo mejor como quiera hay que referir. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pues el pastor, aunque la gente le diga que es consejero, el pastor no es consejero, a menos que tenga una licencia como consejero o como psicólogo, ¿verdad? El pastor es un guía espiritual que, mi opinión, debe tener conocimiento básico en el área para poder identificar y referir, ¿verdad? No para trabajarlo, porque si te pongo a trabajar un paciente psiquiátrico, no tienes el conocimiento y es un daño, es un daño. No sé si leíste, yo sé que leíste uno de los libros de Peter Escacerro, Sí, sí. el libro, tú leíste Espiritualmente Sano, ¿verdad? Sí, eh, Yo, espiritualmente, sí, Yo leí espiritualmente. una iglesia emocionalmente sana. Es el libro que yo leí. No sé si la introducción es básicamente la misma, pero a mí en la introducción del libro, a mí me jamaqueó, me estremeció. Porque él relata que él fue a Denver a una conferencia con la familia y que allá se enfermó y empezó como si fuera catarro. Y en la conferencia había un médico y que le dijo, no, sos catarro, toma este jarabe que se te va a ir. Y seguía empeorando, empeorando. Y otra gente le dijo, no, eso es pulmonía, vamos a terapia. Al fin y al cabo, como 5 personas allí le dijeron 5 cosas distintas y nada era.
cuando ya estaba a punto de morirse, que sentía sin oxígeno, ya estaba botando sangre de la boca, alguien le dijo, mira, eso es EPA, tienes que llevarlo a tal consultorio que se especializan, y EPA es una condición respiratoria por las alturas. Él estaba en Denver, en Colorado. Y entonces él dice que así mayormente la iglesia, que no tiene el conocimiento y diagnostica sin saber realmente lo que tiene la persona. Y ahí yo dije, diantre, qué duro es eso. Porque él es un pastor, dice, así somos nosotros los pastores. Me di cuenta, dice él, que decimos, nos gusta diagnosticar a la gente sin tener el conocimiento. Y decimos, no, eso es un catarro, no, eso es un demonio, no, eso se va con oración, no, sin saber realmente lo que tiene la persona. Y a mí, desde que yo leí ese libro, a mí, ¿verdad? Definitivamente a mí me jamaqueó muy, muy fuerte. E intento siempre aportar en esta área, porque de verdad que no es que tenemos que saberlo todo, pero tenemos que ser responsables también como líderes creyentes o iglesias, eh, porque la iglesia está para anunciar buenas noticias, para bendecir. Así que, Arlene, características de una persona con buena salud mental. Bueno, hay varias, pero en general, ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Que es algunas que voy a mencionar, que es capacidad para asumir responsabilidad, ¿verdad? Por las propias acciones, que hay también a veces, cuando la persona a veces lo espiritualiza todo, ¿verdad? Que el enemigo me hizo hacer aquello, el enemigo me hizo hacer lo otro, pero ahí es que vemos, ¿verdad? Una y la otra, ¿verdad? Pero aquí dice que uno tiene que tener la capacidad para asumir responsabilidad por las propias acciones, y cuando hacemos esas intervenciones espirituales también hay un componente de, ¿verdad? De voluntad en los procesos también espirituales. Así que esa es capacidad para asumir responsabilidad por las propias acciones, ser flexible, alta tolerancia. Perdón que te interrumpa, porque no puedo quedarme callado con eso. O sea, el yo decir, no, es que el diablo me tentó y me llevó a esto. Sí, es no asumir, ¿verdad? Responsabilidad, porque sí hay otras características que uno tiene que ver, sí, porque yo no puedo decir, por ejemplo, hay personas que dicen, pues el enemigo me está diciendo que me suicide, o mira, que puede que en algún momento sí sea, pero también en los desbalances químicos hacen que la Ah, persona alucine. aporta. Que ahí hay que tener cuidado. Entonces uno tiene que pedir mucho discernimiento, ¿verdad? Y poder traer a la persona a la introspección, de decir de que el enemigo, porque ¿qué dice en la Biblia? Que uno tiene que huir del enemigo, ¿verdad? De las cosas. Tú ves la Claro, tentación claro. y tú huyes. La otra cosa, lo que se llama la oración de la serenidad, ¿verdad? Que se usa mucho en Cuéntame eso. psicología, que dice que es que serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, y sabiduría para discernir la diferencia entre lo que puedo cambiar y no, ¿verdad? Uno poder Interesante. aceptar lo que no puedo cambiar, es algo también que son indicadores, vamos a ponerlo, de salud mental. Hay una que es bien interesante, ¿verdad? Que se le hace difícil a las personas, la aceptación de la incertidumbre. La gente siempre quiere saber qué es lo que va a pasar. Y Claro. no es posible. O sea que nosotros tenemos que aprender a manejar la incertidumbre, que es algo que es parte de la naturaleza de nosotros. Dios nos Y hizo que nosotros viéramos el futuro, que no tuviéramos una bolita de cristal. mira, Lim, y ahí tú ves, incluyendo la espiritualidad, cómo la iglesia ha cogido este sistema de profecía, de profecía bíblica, para constantemente usarlas como si fuéramos Walter Mercado. ¿Sabes?
Viene tal pastor o tal profeta de iglesia. No, chacho, yo voy para allá porque quiero que me diga el futuro. Quiero que me diga cómo va a ir mañana. Y las profecías bíblicas no eran para eso. Las profecías bíblicas eran demandas a los gobiernos, ¿sabes? Era totalmente algo distinto. La profecía era demandas hacia las corrupciones, ¿verdad? De lo que le esperaban a los gobiernos corruptos por abusar contra los pobres, ¿verdad? Por eso Jesús viene como profeta y le dice a los religiosos y a los gobiernos, ¿verdad? Que yo he venido a traer el año agradable del Señor. Pero eso que tú me estás diciendo es bien difícil porque a la gente le gusta eso, la incertidumbre. Mira, yo una vez, y tú te vas a reír con esto, yo estaba escuchando una emisora secular y esta señora llama porque en ese segmento iba a hablar una persona que lee la mente. Y, dígame su número de fecha de nacimiento. Sí, mi fecha de nacimiento es tal. Dígame su último dígito. Y la señora empieza a decir toda la información y él dice, aquí las cartas me revelan que tú vas a ser próspera, que viene un trabajo nuevo para ti con mucho aumento. Y la señora empezó, santo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Esto sí se mezclan las cosas. Esto sí En se el, en mezclan. el- en el programa de radio. Empezó santo, santo, aleluya, gloria a Dios. Y yo me quedé, ¿cómo? Es la desesperación de saber que la incertidumbre, ¿qué me espera mañana? Está, Sí, y, está hablando de algo muy serio. sí, no, aquí la situación es que parte de la salud mental y de la madurez, ¿verdad? De los procesamientos de pensamiento de las personas es poder entender que en la vida hay muchas incertidumbres y parte de ser maduro es poder entender y trabajar con esto, porque Jesús nos dio la solución a eso. Él decía, no se afanen, cada día tienen su Su propio propio afán. afán, bástale a cada día su propio mal. Entonces, tendemos a estar viviendo, ¿verdad?, en el futuro, en que yo quiero, para yo sentirme tranquilo, quiero estar segura de lo que es lo que va a pasar. Y Claro. esa no es la realidad, no es la realidad. O sea, tratar de saber. Jesús mismo también le dijo, no se preocupen porque se van a poner de vestir de mañana, de verdad, porque o sea, yo cuido de las aves, también cuido de ustedes. O sea, que es una enseñanza poderosa en cuanto eh, a la incertidumbre. O unas cuantas más indicadores de salud mental, aceptar, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones desventajosas, tener autocontrol, eh, tener Importante. relaciones armoniosas, saludables con los demás. Y aquí, en esta definición, pues incluye la naturaleza y Dios. Entonces ya vemos como, aunque antes se separaba la salud mental de la parte espiritual, ya hay unas definiciones que están incluyendo la parte espiritual también Ok, en sus definiciones de salud mental. ok, interesante, interesante. Cuando hablas de autocontrol, ¿no podemos relacionar con el dominio propio que habla la Biblia? El dominio propio que habla la Biblia, ¿verdad? Es parte de los dones, ¿verdad? Que da el Espíritu Santo. Y El acá, dominio, ¿verdad? la Biblia dice que ya nosotros, ¿verdad? Y que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio poder, autoridad. Sabe que ya es algo que nosotros tenemos como en nuestro equipaje. O sea, Templanza. es algo que ya está, dominio propio. Yo tengo, se supone que tenga, si lo comparo con autocontrol, que yo tenga el autocontrol de manejar mis emociones, porque ya es parte de mi equipaje. Si no lo tengo, pues entonces pues ya tengo un problema que tengo que manejarlo. Pienso yo, ¿verdad? No sé si lo podemos entrelazar. Sí, bueno, aquí lo que uno puede ver también es que hay personas que no son cristianas y que tienen autocontrol, Claro, ¿entiendes? claro. O sea, y que son cosas que uno trabaja en la oficina, vamos a ponerlo así. Hay gente que viene porque se me hace difícil controlarme y nosotros como psicólogos pues, le damos una estrategia, ¿verdad? Si lo vemos desde la parte de la salud mental, si lo vemos desde Claro, la parte sí. espiritual,
pues lo podemos ver así como tú lo has visto. Y si no tengo ese dominio propio, pues me preocupo. Tengo que seguir fortaleciendo esa relación espiritual. Muy Pero bien. sí, como te dije, yo en la clínica he visto de todo, por eso es que la línea es finita, porque dentro de eso yo he visto personas que dicen que no creen en Dios y que se resisten a intervenciones espirituales y pueden mejorar en unas áreas como quieran, ¿entiendes? Hay unas intervenciones donde estas personas pues, pues adquieren una destreza, porque uno no puede decir que una persona que no es cristiana no tiene autocontrol, porque eso no lo podemos decir. Hay gente que no es cristiana, son controladas y muy proper, como dicen por ahí. Ajá, ajá. Eso. Porque es parte del equipaje del ser humano, pienso yo, ¿verdad? De lo que trae uno. Sí. Uno tiene que aprender. Y eso se también en el transcurso del crecimiento del ser humano, ¿verdad? Eso se va adquiriendo y uno lo maneja. Eh, Con los niños porque, se trabaja mucho eso. claro, Con los porque niños, uno aspira a que los niños o sea, tengan esa herramienta en su vida. Y sí. uno que quiere es eso, ¿verdad? Que los niños tengan las mejores herramientas para que sean un mejor mañana. Que ahí está, yo te iba a mencionar eso en la incertidumbre, yo que soy papá ahora. Eh, Ajá. las incertidumbres de uno como papá, que, ay Dios mío, ¿cómo será mi hijo? ¿Cómo será mi...? Ay, eso vuelve loco a uno. Eso, yo decidí no pensar más en eso y disfrutarme de mi hija y mi hijo, porque es que uno como que quisiera, Dios mío, como cuando tenga 15 años, ay, cuando tenga esto, ay, tiene 6 ahora y mi hijo tiene 7 meses. Ahora que me lo toca disfrutar. Y las herramientas para que mañana, ¿verdad? Eh, sean mejores que uno. Y eso es lo importante. Max Lucado Arlene, tiene, Max ajá. Lucado tiene un libro que se llama Ansiosos por nada. Y él termina ese libro con un poema que dice, hoy voy a resolver los problemas de hoy, voy a disfrutar el Sí, día de hoy, voy a danzar y mañana si llega vuelvo y hago lo mismo. Es un poema bastante qué largo interesante. hoy es lo que tenemos, ¿verdad? Nosotros nos podemos proyectar al futuro para planificar, pero no para sufrir. O sea, lo que tenemos es el hoy. Dilo otra vez, di otra vez. Que nosotros nos podemos proyectar para el futuro para planificar, pero no para sufrir. Aray, qué interesante está eso. Lo voy a escribir, lo voy a escribir y lo voy a grabar porque Y lo es una vas a poner realidad. en la pared y lo vas a leer. Sí, todas las mañanas. Planifica ¿para qué? O sea, Ya se puedo me mirar el olvidó. futuro para planificar, pero no para sufrir. Sí, no para sufrir, sí. Definitivamente. Definitivamente. Lo voy a hacer mío. Arlene, la salud y la espiritualidad, para ir entrando entonces al concepto, ¿son inseparables o se pueden separar? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo yo manejo la iglesia, la espiritualidad, la salud mental? Dos conceptos distintos, ¿verdad? Porque uno es el concepto de iglesia, otro es profesión de salud emocional, pero cuando hablamos del concepto de salud mental y espiritualidad, son inseparables. ¿Cómo Están tú lo ves? conectados. No, están conectados. Es como yo, por ejemplo, yo decir que el cerebro tiene dos hemisferios, que es el hemisferio derecho y el izquierdo, y que si yo lo parto por la mitad, pues van a seguir funcionando. Eso no, si yo parto el cerebro por la mitad, no va a seguir, este, no va a seguir Mira, funcionando. Albita. Ajá, Alba, Claro. saludos, Alba. Y mira, ella, como ella quiere mucho a su primo, te lo escribió para que no se te olvide. Sí, Así que, yo estoy seguro que ella lo escribió para que yo lo grabara. Sí, sí, esa es mi prima hermana. Mi prima hermana. Perdóname, este, sigue hablando. sí, así que como hemos hablado desde el principio en el enfoque integral, una afecta a la otra, ¿verdad? Así que si Claro. yo emocionalmente no estoy bien, eso se puede impactar también en la parte ¿verdad? De mi salud mental. Aquí, por ejemplo,
cuando te voy a buscar unos datos aquí, por ejemplo, que cuando yo estoy deprimida, pues ¿cómo eso puede afectar mi espiritualidad? Pues no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas de la Biblia. O sea que no voy a querer quizás participar de las actividades, porque eso es una de las características de la depresión. Por ejemplo, también hay lo que se llama en psicología y en psiquiatría desórdenes de personalidad que afectan cómo la gente se relaciona con los demás, y a veces eso plasma cómo la persona se relaciona hasta con Dios. O sea que ahí ven cómo aplican esos patrones disfuncionales de personalidad, ¿verdad? Los que son desórdenes de personalidad también se van a reflejar en la relación con Dios y en la relación con los feligreses también. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Esta hermana que todo lo toma personal en la iglesia. Ajá. Se chisma con el pastor porque lo que dice el pastor del altar es para ella. Que nadie me llama porque yo no soy importante en la iglesia. Es porque, ¿sabes? Y ese pensamiento de persecución dentro de mi iglesia, eso está bien. Eso está bien. Esa, ¿verdad? Es falta de madurez, diría yo, ¿verdad? En las Yo también relaciones. lo pienso así. Yo también lo pienso así, pero pienso también que puede ser también algún desbalance que tenga ella emocional. Porque es imposible que la gente viva la vida así, con esa persecución y que, ¿sabes? En la vida. Vamos a otro ejemplo. Ajá, perdóname. Sí, pero antes de coger otro ejemplo, aquí la situación es, ¿verdad? Que las conductas no se dan en un vacío. Así que una Exacto. persona que va con esas actitudes a la iglesia tiene, o sea, las conductas tienen su explicación. Me gusta eso. No viene de un vacío. Me gusta eso. No necesariamente justificación, pero sí explicación. Hay unas conductas que nosotros no las debemos justificar, pero podemos entenderlas, porque tienen una explicación. O sea, una persona que tiene esas actitudes, pues yo la referiría, ¿verdad?, a un psicólogo, porque hay que ver de dónde. Yo no conozco a nadie de la iglesia, así que No, de no, no, dónde. no es un caso que yo pastore ahora mismo, no nadie de mi iglesia, pero sí lo he visto, como pastor lo he visto. Bueno, yo Eh, imagino, yo llevo casi cuántos años en la iglesia, así que yo he visto de todo, más lo que he yo visto en la he clínica. visto de mucho, he visto mucho. Mira, te voy a dar otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Eh, el pastor que toma todo personal también en la iglesia y como líder. Entonces no soporta que le critiquen, no soporta que le digan las cosas malas que hace. Y del altar empieza a ser violento. El que se meta con el pastor y con el ángel de la iglesia, Dios lo va a castigar. Y sabe, porque vive una vida enmarcada en eso, en que yo soy intocable, nadie me puede decir porque yo todo lo hago para el Señor y nadie me puede criticar. Yo en lo personal, yo soy pastor, yo llevo 16 años pastoreando y a mí no me molesta que me critiquen, al contrario, me uno con personas que sean honestas, que me digan la verdad, porque eso es lo que me va a ayudar a mejorar. Mira, aquí Ahí vemos lo que es la salud emocional, ¿entiendes? Porque yo tengo que por eso que te digo, usted como defenderme. alguien que tenga la salud emocional afectada, ¿cómo entonces puede estar dirigiendo una iglesia? ¿Cómo puede, sabe, hacer algo para el Señor si la definición de espiritualidad es que yo tengo que estar bien con Dios y conmigo mismo? Si no estoy bien conmigo mismo, no puedo dar algo que no tengo, no puedo dar. Entonces, Y pues hay, tenemos y hay algo, ¿verdad? Hay algo importante de mencionar en términos de que cuando hay procesos emocionales, condiciones emocionales o baja autoestima por una historia que, que tiene la persona, Ajá. la gente entra en unas distorsiones en los pensamientos, ¿verdad?
y hay unas interpretaciones también que se dan. Ajá. Y en ese, y es Pero distorsionada. sí La distorsionada, interpretación es bien distorsionada. que son típicas de condiciones emocionales, que son típicas. Es como decir que Exacto. son síntomas de condiciones emocionales. Y la persona que esté así, ese proceso de pensamiento va a impactar su espiritualidad en términos de hasta cómo interprete lo que está leyendo, las Ujú. escrituras y cómo interprete las acciones de sus feligreses. O sea Wow. que Qué interesante. eso, y ahí es que volvemos. Esa ayuda donde la persona puede entrar en un proceso de análisis con un profesional de salud mental, es parte del tratamiento de las condiciones, por ejemplo, de estado de ánimo. Eso es importante trabajarlo cuando la persona, porque eso está documentado, que entra la persona en unos tipos de lo que nosotros llamamos errores de pensamiento, patrones de pensamiento, que van haciendo que tengan unas interpretaciones que le hacen daño a la misma persona y le pueden hacer daño a las personas que están alrededor. Y si es pastor, pues va a hacer daño a la iglesia y sí va a impactar su espiritualidad porque su proceso de pensamiento impacta las interpretaciones de lo que él lea y de lo que vea, de lo que escucha. Eso está sumamente interesante. Eso es sumamente importante. Yo espero que los que nos están viendo, ¿verdad? Compartan este video y que reciban esto con mucho amor. Esto es, yo estoy escuchando a la doctora hablar y de verdad que me interesa mucho lo que está diciendo Arlene, de verdad, porque uno lo vive y no es lo mismo que uno, ¿verdad? Hasta uno mismo, o sea, a veces tiene que manejarlo también y definitivamente para poder ser de bendición, que es lo más importante, ¿verdad? Y uno estar bien con uno mismo también como creyente y como hijo o hija de Dios. Ay, esto, o sea que para ti es la espiritualidad y salud mental están ahí. Mira, hay un texto bíblico que lo quiero compartir contigo. Se encuentra en Efesios 4. En los últimos versos, Pablo le dice a los efesios que se quiten toda amargura, ira, coraje, eh, todo ese tipo de comportamiento negativo, ¿verdad? O comportamiento erróneo que digo yo que afecta nuestras emociones, porque una persona con falta de perdón, que vive con amargura, con asuntos sin resolver, pues esa persona lo que hace es, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Las cosas no vienen de un vacío, vienen por alguna experiencia que vivieron. Entonces, el texto dice que se quiten, ¿verdad? Que intenten manejar esas situaciones y que lo cambien o transformen o reemplacen por el perdón, por la benevolencia, ¿verdad? Esa transferencia de amargura por paz, por perdón. Entonces, la Biblia constantemente habla sobre el cuidado de nuestras emociones. Uh -huh. Lo habla. Eh, eh, de manejar nuestras emociones para poder ver sin distorsión lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Eh, cómo tú ves ese texto bíblico ante lo que me estás diciendo de la salud emocional? Y cuando ahí hay un componente que es la parte que me toca a mí, ¿verdad? De que yo tengo que hacer unas cosas. Porque Me gusta. a veces, Que Dios me quite esto. eso lo escucho mucho porque yo veo diferentes personas. Hay personas que son cristianas y hay personas que no, ¿verdad? Pero a veces me encuentro con eso, de que, de que, de que yo estoy orando que Dios me quite todo esto. Pues mira, nosotros podemos pedirle eso a Dios y si a Dios le place, lo hace.